Hola, me presento nuevamente. Me imagino que se acordarán de mí. Soy la profesora de Ciencias Naturales, María Eugenia Villaseca. ¿Ya? Vamos a seguir con el tema del sistema nervioso. Vamos a hablar ahora de lo que es la función o cómo funciona el sistema nervioso. Así es que nos vamos a hablar, ¿no es cierto? O vamos a hablar, ¿no es cierto?, de algo que es la respuesta refleja, ya cómo reaccionamos frente a lo que el ambiente nos depara o nos da, ya, o nos muestra, ya. Pero nosotros no reaccionamos frente a la luz, sino que reaccionamos frente a los cambios que sufre la luz, ya. Si hay una luz tenue todo el rato, nosotros vamos a estar tranquilos y nuestro sistema nervioso va a estar tranquilo. Pero si la luz cambia, ¿no es cierto?, y se hace muy potente y nos llega a los ojos de manera muy fuerte, nosotros vamos a reaccionar. Y vamos a reaccionar ya sea cerrando los ojos, achicando las pupilas o corriéndonos, moviéndonos, ¿ya? Moviendo la cabeza, girando la cabeza o simplemente saliendo del lugar, ¿cierto? Vamos a reaccionar. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar entonces del sistema nervioso, pero ya bien cómo funciona, qué es lo que está pasando, porque nosotros sabemos lo que pasa, nosotros respondemos a los cambios, ¿no es cierto?, que hay en el medio, a los estímulos, ¿ya? ¿Qué es lo que son los estímulos? Son cambios, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, son cambios en el ambiente, ¿ya? Me gustaría que revisaran un poquito lo que son las clases anteriores y los términos y lo que hace el sistema nervioso, y además también revisaran, ¿no es cierto?, lo que son las neuronas, la descripción de las neuronas, para que así podamos, ¿no es cierto?, entender de alguna manera lo que va a pasar lo que va a pasar en esta clase, ¿ya? Nosotros sabemos que el sistema nervioso da respuestas rápidas a los cambios del ambiente, a los estímulos, ¿ya? El sistema nervioso recibe, procesa, almacena todos los estímulos, todo lo que ocurre en el ambiente externo e interno, ¿ya? Los estímulos externos los recibe a través de los órganos de los sentidos, el ojo, ¿no es cierto?, el oído, la lengua, el gusto, los corpúsculos gustativos, ¿no es cierto?, la piel, el tacto, ¿ya? Los recibe a través de esas estructuras, de esos órganos, ¿ya? El sistema nervioso nuestro es una central de inteligencia, responde, ¿no es cierto?, o es el responsable de que nosotros aprendamos, recordemos, imaginemos, razonemos, creemos. Imagínense todas las funciones que cumple. Él es el que permite que aprendamos. O sea, todo esto que estamos haciendo ahora es función de nuestro sistema nervioso, ¿ya? ¿Qué distingue a nuestro cerebro? Bueno, es el tamaño de la corteza cerebral. Ya nuestra corteza cerebral es bastante grande en relación a las cortezas cerebrales de otros seres vivos. Por eso quizás nosotros podemos hacer muchas más funciones que las que ellos hacen. Podemos razonar cosas que no pueden hacer otros seres vivos, ya, por lo menos en la forma que nosotros lo hacemos, ya. Nuestro sistema nervioso se divide o lo podemos organizar de varias maneras. Por ejemplo, miremos este mapa conceptual. El sistema nervioso, ¿no es cierto?, de acuerdo a su localización, lo dividimos en sistema nervioso central, cerebro, ¿no es cierto?, encéfalo, tronco encefálico y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que lo conforman todos los nervios, ¿ya? Y que recorren todo nuestro organismo, ¿ya? Son los que reciben y son los que llevan información. También, de acuerdo a su función, podemos distinguir un sistema nervioso sensorial, que es el que recibe información, y un sistema nervioso motor, que ustedes acá no lo alcanzan a notar, pero que en los PowerPoint anteriores ustedes lo podrían haber visto. Y de acuerdo al control que ejercen, ¿no es cierto?, lo tenemos dividido en somático y autónomo, ¿ya? Si ¿no es cierto?, lo controla la voluntad,
es somático y si, ¿no es cierto?, su funcionamiento no depende de la voluntad, es el autónomo. Ya. Este otro esquema nos permite ver, ¿no es cierto?, o darle un vistazo un poco más o un poco diferente al sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿no es cierto?, si ustedes lo miran, es este. Está formado por el encéfalo, ¿no es cierto?, por la médula espinal, por el tronco encefálico y por todos los nervios que salen a partir del sistema nervioso central y también llegan al sistema nervioso central. ¿Ya? Tenemos un sistema nervioso periférico, tenemos un sistema nervioso central formado por el encéfalo, por la médula espinal, ¿no es cierto? El encéfalo, tenemos el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y el tronco encefálico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que son motores y los nervios sensitivos. El sistema nervioso autonómico, ¿no es cierto?, o autónomo, está formado por dos divisiones que funcionan antagónicamente, el simpático y el parasimpático. Esto lo vimos en las clases anteriores, así que no vamos a ahondar en ello. Ya, la neurona, como la vemos acá en el esquema, está formada por un cuerpo celular por prolongaciones cortas y una sola prolongación larga que sale del cuerpo de la neurona. ¿Ya? Y que se encuentra, ¿no es cierto?, rodeada por una estructura que se conoce como la vaina de mielina, que se forma a partir de las células de Schwann. ¿Ya? La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. ¿Ya? Es la encargada de realizar todas las funciones del sistema nervioso, de recibir, de conducir y de transmitir los impulsos nerviosos. ¿Ya? Formadas por dendritas, por un cuerpo neuronal, ¿ya? Y por un axón que sale a partir del cuerpo celular. ¿Ya? Se clasifican de acuerdo al número de prolongaciones en unipolares, en bipolares y en multipolares. Y de acuerdo a la función que cumplen en el arco reflejo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Las neuronas pueden ser sensitivas, motoras y neuronas de asociación o interneuronas. ¿Ya? Aquí tenemos tres tipos de neuronas. ¿Ya? Las neuronas unipolares, que sale una sola prolongación del cuerpo de la neurona y que a corto trayecto se divide en una dendrita y en un axón. Las neuronas bipolares, que del cuerpo celular salen dos prolongaciones, una que va a actuar como axón y la otra como dendrita. Y las multipolares, que las describimos anteriormente, del cuerpo celular salen, ¿no es cierto?, múltiples prolongaciones cortas, que son las dendritas, y, ¿no es cierto?, una prolongación única, ¿no es cierto?, que es el axón, que se encuentra rodeado por las vainas de mielina, ¿no es cierto?, y que termina en una arborización terminal, ¿ya? El axón, ¿ya? Las neuronas decíamos que podían ser sensitivas, motoras, y eso es de acuerdo a de dónde hacia dónde llevan la información. Las sensitivas reciben la información desde el interior del organismo y también desde el exterior a través de los órganos de los sentidos, ¿no es cierto? Las motoras sacan información del sistema nervioso central y la llevan a los órganos efectores como los músculos y las glándulas, y las interneuronas comunican a estos dos tipos de neuronas dentro del sistema nervioso central. ¿Ya? Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, la ubicación que tienen estas neuronas, ¿ya? Y nos vamos a quedar con la clasificación para esta clase de las neuronas como de acuerdo a su función, ¿ya? Esto en sí es un arco reflejo, ¿ya? Aquí tenemos un órgano receptor que es la piel en este caso. La neurona sensitiva, ¿no es cierto?, que ustedes se fijan, viene desde el exterior, desde la piel, ¿ya? Y llega acá al ganglio raquídeo, ¿ya?, que es la raíz posterior del nervio raquídeo. De ahí sale un axón que va a llegar a la médula espinal, ¿ya?, a la sustancia gris,
al asta posterior de la médula espinal, hace sinapsis con las dendritas y el cuerpo celular de una interneurona o una neurona de asociación, ¿ya? El axón saca la información y la lleva, ¿no es cierto?, a través de la médula espinal, en parte interna, fíjense bien, a la neurona motora, ¿ya? Hace sinapsis el axón con las dendritas y con el cuerpo celular, y el axón saca la información y la lleva a través de la raíz anterior a, ¿no es cierto?, el órgano efector, ¿ya? Un músculo o una glándula, ¿ya? En este caso es un músculo esquelético, es el órgano efector. ¿Qué pasa allí? El músculo se contrae y al contraerse el músculo provoca el movimiento de alguna estructura. Y eso, ¿no es cierto?, es una respuesta que vamos a dar. Esto en suma, ya vamos a ver más adelante que es un arco reflejo. ¿Ya? Nosotros vamos a empezar entonces lo que podamos con el sistema nervioso y ahora hablaremos de la función refleja. ¿Ya? Esto tiene que ver con la guía número 4. ¿Ya? Lo que tenemos aquí es una vela. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros acercamos el dedo a la vela? Pensémoslo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Sí, retiramos el dedo. Ya, lo sacamos rápidamente. La idea es no quemarse. ¿Ya? ¿Pero qué pasó allí? ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo retiramos el dedo? ¿Cómo supimos que esto nos quemó? O, ¿no es cierto?, algo cambió y nos hizo retirar el dedo. ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo, nos pinchamos el pie con una espina o con un clavo. ¿Ya? Nos quemamos con un cigarrillo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Respondemos rápidamente porque el sistema nervioso responde rápido. ¿Ya? Sin pensarlo, no pasa por aquí, no lo pensamos. ¿Ya? Nosotros cuando nos clavamos o nos quemamos con un cigarro porque una persona va pasando y va fumando, nosotros retiramos las manos antes de darnos vuelta a mirar qué pasó. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos o vemos que respondemos frente a una situación, a algo que pasó, a un estímulo, ¿ya? Lo hacemos rápidamente, ¿ya? Y no lo pensamos. Esas son respuestas reflejas, ¿ya? Respondimos en forma refleja a un estímulo, a un cambio en el medio, porque nos íbamos tranquilamente caminando y no pensábamos que alguien estaba fumando ni que su cigarro nos iba a tocar la piel y nos iba a quemar, ¿ya? Y respondimos rápidamente, ¿ya? Esas son respuestas reflejas. ¿Pero qué son las respuestas reflejas? ¿Ya? ¿Cómo funciona todo esto en nuestro organismo? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Ya? Sobre la piel actuó un estímulo. ¿Ya? ¿Cuál fue? El calor de la llama de la vela, ¿ya? Ese actuó, ¿ya? Cuando el dedo lo teníamos lejos, ya cuando la vela estaba apagada, no pasaba nada, estaba todo bien, pero el calor aumentó, ¿ya? Y nosotros acercamos el dedo y el ambiente cambió. Entonces, ese cambio de temperatura, ¿ya? Ese pinchazo, esa luz brillante, ese sonido estruendoso, ¿ya? El olor fuerte, eso fue lo que cambió, eso es el cambio. Y eso es el que provocó, ¿no es cierto?, esa respuesta refleja, ¿ya? A eso nosotros le llamamos estímulos, ¿ya? Ahora, ¿quién recepciona ese estímulo? ¿Quién recepciona ese cambio en el ambiente? Es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Ya? Los estímulos actúan sobre los receptores. ¿Pero qué son los receptores? ¿Ya? Son los órganos que perciben los estímulos, los sienten. Los llamados receptores son los órganos de los sentidos, por ejemplo. ¿Ya? Los ojos,
en la visión, los oídos, en la audición, la lengua, ¿no es cierto?, en el gusto, la piel, en el tacto. No son los únicos, ¿ya? Ustedes los pueden revisar